Los participantes de este panel número 4, titulado Seguridad de repositorios electrónicos. El moderador será Severiano Hernández, subdirector general de los Archivos Estatales, Ministerio de Cultura de España. Pueden ir subiendo y acomodándose a la medida que los vamos mencionando. La primera ponencia será a cargo del general de brigada, ingeniero Claudio Peguero Castillo, director de Planificación y Desarrollo de la Policía Nacional, con la ponencia Marco Legal de la Ciberseguridad. Luego tendremos a Erika Lazzarín Montalti con su conferencia Importancia de la ciberseguridad en la gestión documental y administración electrónica, y a Huáscar Frías, director del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación del AGN, con la ponencia El Cloud Computing y la gestión de los documentos electrónicos. Creo que me falta una persona. Erika Lazzarín Montalti, puede ir pasando por aquí, por favor. Ella es gerente comercial de Kio Networks, con la importancia de la ciberseguridad en la gestión documental y administración electrónica. Así que inmediatamente pasaremos a dejar a cargo de esta mesa a Severiano Hernández, que ejercerá como moderador. ¿Me deja el mando? Oh, sí, claro. Bueno, muy buenos días. Como en el caso de ayer, como lo importante es lo que nuestros amigos tienen que exponer y que ustedes puedan participar también y plantear sus dudas, creo que lo más importante, una vez que el maestro de ceremonias ha presentado a los participantes en la mesa, creo que lo más importante es darle la palabra a ellos inmediatamente. No obstante, sí quisiera hacer una pequeña digresión en torno a este tema, a este panel que tiene dos componentes. Por una parte, las cuestiones relacionadas con la ciberseguridad. Es decir, aquí participan miembros de los cuerpos de seguridad en torno a que nos van a plantear una serie de cuestiones relativas con el ciberdelito, con la seguridad nacional y con la seguridad de los ciudadanos. Creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y por otra parte, hay que tener presente en este sentido que después del tráfico de estupefacientes y del tráfico de personas, en este momento el tráfico de datos y el tráfico de bienes culturales es el tercer rango de delincuencia internacional. Por tanto, esto es muy importante. Otro apartado relacionado también con la seguridad de la propia seguridad de los datos. Por tanto, este es un aspecto que se va a contemplar en este panel. Por otra parte, no hay que confundir la ciberseguridad o seguridad de las tecnologías de la información con la seguridad de la información, que es el otro componente que también entra en juego en esta mesa y que los organizadores han tenido en cuenta. Yo sí quisiera decir en ambos casos que todos los sistemas, inclusive todas las relaciones humanas, están basadas en un principio que es básico, que es el principio de la confianza. El principio de la confianza es un elemento fundamental para las relaciones humanas, para las relaciones de pareja, para las relaciones de los ciudadanos con el Estado y para depositar también el voto en nuestros representantes políticos. Por tanto, no va a ser menos en este caso cuando vamos a utilizar la intermediación de un elemento como es las tecnologías de la información y las comunicaciones. Por tanto, yo creo que esto es lo que se va a plantear en este panel. Hay que tener en cuenta, sí me gustaría resaltar, también una cuestión que ayer se produjo y que normalmente en este tipo de encuentros no se produce, que es un acto de honestidad en el sentido de que se manifestó, por ejemplo, uno de los problemas que hemos cometido en casi todos los países, como es ponernos a digitalizar documentos y llevarnos la sorpresa que esos documentos carecen de los elementos estructurales para la preservación digital a medio y a largo plazo. Es decir, ayer la compañera Erika mencionaba este asunto, hacía una estimación de 5 millones de imágenes digitales que carecían de los datos. Es decir, nosotros en nuestro país, que tenemos 125 millones de accesos al año al portal, en este momento que tenemos 40 millones de imágenes, no podemos determinar cuántas de esos 40 millones, cuántas imágenes carecen de datos suficientes para
efectuar temas de preservación digital a medio y a largo plazo, porque no solamente es el control y la seguridad de la información y la ciberseguridad, sino también la preservación de la información, porque hay cuestiones que no se sustancian, inclusive en la ciberdelincuencia, no se sustancian a corto, sino que se sustancian a medio y a largo plazo. De todas formas, he hecho este planteamiento general que me parecía que era absolutamente necesario para centrar el tema, porque a mi juicio hay esos dos elementos que confluyen aquí en este panel. Creo que lo más oportuno, en primer lugar, es darle la palabra al general Claudio Peguero Castillo, que nos va a hablar precisamente del marco de la ciberseguridad en la República Dominicana. Adelante. Tenga el mando, que el que tiene el mando manda. Pero no está colocada la presentación. Okay. Bien, muy buenos días. Voy a ponerme de pie para hacerlo desde acá. Vamos, como dice el título de la presentación, a hablar un poquito sobre el marco legal actual en nuestro país y a nivel internacional sobre el tema de la ciberseguridad. Para República Dominicana, antes del año 2003, el tema ciberseguridad, ciberdelito, infraestructura crítica, era realmente un tema que o lo veíamos en películas de ciencia ficción o que lo consideramos como un problema de los países más desarrollados. Y antes de un evento que sucede en ese año, pues no habíamos tenido realmente esa preocupación más que alguna que otra investigación en la que hubo que hacer algún análisis forense muy rudimentario de correo electrónico o de alguna computadora. Ese año tuvimos un caso emblemático que realmente movilizó a todos los organismos de seguridad porque fue un ataque contra el presidente de la República de entonces. Y a partir de ahí entonces comenzamos a mirar el asunto un poquito más serio. Se hace una investigación. Esa investigación, como investigación, fue exitosa porque pudimos determinar en poco tiempo el quién, cómo, dónde y por qué. Sin embargo, no había realmente un marco legal penal detrás que lo pudiera soportar y judicialmente no fue exitoso el caso. Sin embargo, fue lo que nos marcó la diferencia, fue lo que nos hizo comenzar a mirar hacia afuera. A partir de ahí comenzamos de la mano liderados por el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, Indotel, y de la mano de la Organización de Estados Americanos, específicamente el Comité Interamericano contra el Terrorismo y la reunión del Ministro de Justicia, a mirar hacia afuera y a darnos cuenta de que no estábamos solos en el asunto, de que todos los países, en ese momento miramos lo de la región, pero luego nos dimos cuenta de que era un problema global, que muchos países o no tenían, al igual que nosotros, un marco legal para el tema penal. Mantengamos en mente que todo comenzó con la parte de persecución del delito y después se comienza a mirar ya la parte de seguridad. O no contaban con el marco para nada, o el marco que tenían o no era suficiente o no estaba actualizado. En ese proceso pues comenzamos nosotros a mirar. Y aquí me acompaña y estará en el siguiente panel el general de brigada Licurgo Junior, que también fue parte de ese equipo que desde el primer día comenzó a trabajar con el tema. Nos encontramos con un documento muy valioso que es el convenio del Consejo de Europa sobre ciberdelincuencia o convenio de Budapest, que después de nosotros haber hecho un análisis comparativo de todas las legislaciones que tenían los demás países, qué cosas les funcionaba, qué cosas no les funcionaba, qué cosas ellos cambiarían. Hicimos un poco la tarea de hacer el análisis y la investigación, no el simple copy-paste que se hace muchas veces. Utilizamos entonces este documento como marco. Ese documento tiene, y lo voy a entrar un poquito más en detalle más adelante, pero es esencialmente es tres cosas, pero la primera función que tiene es un marco legislativo. Un marco es esencialmente un lineamiento general que me dice tu legislación debe tener
estos elementos. Tú debes de tipificar o penalizar por lo menos estas conductas para que haya armonización entre todo el mundo y eso permita la cooperación internacional. Entonces, esencialmente, uno pues, va mirando cuáles elementos tiene el convenio y cuáles elementos tiene la legislación nacional. Y con legislación nacional no significa que tiene que haber una ley de delitos informáticos que contenga todo, sino que puede ser que haya una parte que esté en el Código Penal, otra parte que esté en la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y así sucesivamente. Bien, a partir de ahí entonces comenzamos a trabajar en eso. En el 2004 se comienza a redactar ese proyecto de ley. En el interín, cuando se concluyó esa investigación que les comentaba de 2003, pues de repente comenzaron a aparecer casos. Esa investigación, por tratarse del presidente de la República, se hizo en el Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, que es el responsable de la protección del presidente de la República. Ahí comienzan a llegar otros casos y otros casos y otros casos que realmente escapaban al ámbito del DNI, pero era la única unidad que se había formado. O sea, al aparecer más casos, pues formamos una unidad, una división de investigación de delitos informáticos y comenzamos a trabajar, a pesar de no tener una legislación. Posteriormente, pues nos damos cuenta de que ese es un tema que escapa al ámbito del DNI y además desbordaba sus capacidades operativas porque es realmente una institución pequeña que no puede atender temas a nivel nacional. Y bueno, se crea en la Policía en noviembre del 2004 el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Ahí continuamos trabajando con el tema. En el 2007, finalmente, el 23 de abril, logramos que fuera promulgada la ley, hoy ley 5307, contra crímenes y delitos de alta tecnología, que ya nos provee ese marco para la persecución del delito. Posteriormente a eso, pues comenzamos a perseguir la adhesión al convenio de Budapest que les comentaba en el año 2008. Uno de los elementos interesantes de nuestra ley, voy a hablar un poco sobre cómo está estructurada nuestra ley. Esencialmente, los delitos informáticos se dividen digamos, en dos grandes grupos. El delito en el que la tecnología es el fin, el que es el delito informático per se, y aquellos que son delitos tradicionales que utilizan la tecnología como un medio y que por tanto facilitan su comisión o la agravan. Y en ese momento agregamos una tercera clasificación separada porque era lo que más estaba a nivel de volumen, era lo que más estábamos mirando, que son los delitos contra las telecomunicaciones. Por suerte ya prácticamente ninguno de esos delitos ya ocurren. Interesante de nuestra legislación es que tiene en sí misma un principio de extraterritorialidad que nos facilita el trabajo. El delito informático, la tecnología, el Internet, no tiene fronteras y no respeta el modelo tradicional de jurisdicciones legales. Entonces, con esta ley, en sus artículos 2 y 3, nos permite tipificar o reputar como cometido en el territorio nacional y, por tanto, le asigna jurisdicción al país cuando el delito está cometido dentro del territorio, el que comete el delito está en el territorio dominicano, cuando la víctima está en el territorio dominicano y el perpetrador o atacante está en otro lugar, o cuando hay algún medio que se haya utilizado que esté en el territorio nacional o se caracterice algún tipo de complicidad. Eso nos permite entonces nosotros procesar un caso, y ya tuvimos una experiencia, por ejemplo, en el año 2008, en el que una persona en España fue víctima de una extorsión. Esa extorsión, mediante la investigación que se realizó, se determinó que salió desde aquí, por las direcciones IP del correo.
iniciamos una investigación, se abrió una investigación paralela en el DICAT y la Guardia Civil de España, y se pudo procesar judicialmente, resultó que fueron 3 personas las que cometieron las que habían cometido ese delito, y los procesamos sin la necesidad de la presencia de la víctima en el proceso. La víctima estuvo representada en todo momento por un oficial que la Guardia Civil decidió enviar a participar con nosotros de la investigación. Y bueno, al final, en el proceso de judicialización, terminó en un acuerdo, pero pudimos haberlo llevado hasta sus últimas consecuencias. Y eso realmente es una ventaja, porque muchas veces hay delitos en los que, por ejemplo, no califican para extradición. La extradición tiene unos parámetros donde la pena máxima del delito tiene que ser de por lo menos una cantidad de años, y eso varía de jurisdicción a jurisdicción. Entonces eso nos da una ventaja de que no tenemos ni que recurrir a la extradición ni que recurrir a los costos de trasladar a personas de un país a otro, de un continente a otro, para poder judicializar. Voy a mencionar brevemente 2 o 3 artículos de la ley que entiendo que tienen que ver con el tema que estamos tratando aquí. Aquí estamos hablando de documentos, y hoy día los documentos cada vez son menos físicos y cada vez más pasan a ser documentos digitales. Entonces nuestra ley tipifica, y creo que Licurgo va a entrar un poco más en detalle en esos temas en su presentación sobre la realidad del delito en nuestro país, el acceso ilícito. Ustedes van a ver que dicen entre paréntesis acción pública, instancia privada o acción privada. Eso significa que acción pública es cuando el Estado puede simplemente tomar acción en un delito determinado sin que haya una parte privada. Y eso realmente está en esa presentación porque estamos en un proceso de modificar la ley para incorporar algunas cosas, y queremos hacer ahora esa diferenciación. La mayoría de los delitos en nuestro país son de acción pública a instancia privada, que significa que la víctima tiene que estar presente en todo momento del proceso. La víctima tiene que presentar una denuncia, pero tiene que ir a cada una de las audiencias. En el momento en que la víctima se retira del proceso, el proceso se cae, y por eso vemos que hay mucha impunidad en nuestro país, porque nuestro sistema muchas veces crea las condiciones para que eso suceda, para que los procesos se alarguen y las víctimas o se cansen o sean amenazadas o amedrentadas, y pues eso genera impunidad. Estamos tratando un poco de mejorar ese tema. Está cubierto también el tema de interceptación o intervención de datos y señales. Tenemos también el daño o alteración de datos y falsedad de documentos y firmas. Todo eso de manera muy genérica, y si nos fijamos en la redacción de cada uno de los artículos, vemos que se intentó que fuera lo más neutral posible, tanto en la acción cometida como en el objeto de la acción. Aquí, por ejemplo, el hecho de borrar, afectar, introducir, copiar, mutilar, editar, alterar o eliminar datos de componentes presentes en sistemas electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o transmitidos a través de uno de estos. La idea de formularlo de esa manera es que sea lo más tecnológicamente neutral posible, que pueda subsistir ya hoy, a 11 años de haber sido promulgada la ley, al igual que el convenio que cumple ahora este año 16 años, pues se ha mantenido vigente porque no se mencionan tecnologías específicas. Hoy en día una computadora es una computadora, mañana se puede llamar otra cosa. En el momento en el que se redactó la ley, un teléfono quizás todavía era un teléfono. Hoy en día el teléfono es una computadora, un dispositivo de procesamiento que entre muchísimas otras cosas puede permitir hacer una llamada telefónica. Entonces la tecnología va evolucionando, y ahí tratamos de ser cuidadosos en cuidar esa neutralidad. Sobre el convenio. El convenio es un documento que se elaboró al final de los años 90, fue finalizado en el año 2001, abierto para la firma. Es un instrumento del Consejo de Europa. Sin embargo, desde su concepción misma ha sido un instrumento global. En su negociación participaron otros países. En la apertura para la firma, pues desde ya
lo firmaron Canadá, Estados Unidos, Japón, África del Sur y Australia. O sea que, aunque muchos lo han querido considerarlo como un instrumento regional, pues realmente es global. Al día de hoy, y ese slide tendría que actualizarlo, hay 57 firmas y ratificaciones, y hay una por ahí en proceso. Además de eso, hay muchísimos procesos abiertos en los países de enmienda de sus legislaciones o de redacción de legislaciones utilizando al convenio como modelo. República Dominicana fue el primer país que no firmó en el 2001 de todo el hemisferio en adherirse al convenio. A nosotros nos siguió, eso fue en el año 2013, febrero de 2013, a nosotros nos siguió luego Panamá, Chile, Costa Rica y ahora recientemente Argentina. En este mismo mes salió la ratificación. Paraguay está muy cerquita también de ratificarlo. Hay otros países de la región como Colombia, México y Perú que han sido invitados a acceder y que están en sus procesos internos. Menciono todo esto porque es importante, número uno, que estemos todos, o que esté la mayor cantidad de países que sea posible, porque al final del día el objetivo primario de esto es armonizar para que podamos tener cooperación internacional. Nosotros quizás nuestro principal, digamos, país de interés ha sido los Estados Unidos, porque los usuarios dominicanos, la mayoría de los servicios que utilizamos están alojados en los Estados Unidos. Eso está cambiando. Ya muchos de los proveedores tradicionales, dígase Microsoft, Google, Facebook, están diversificando por distintas razones su presencia, están abriendo data centers en otros países del mundo con distintas reglas de juego y van surgiendo cosas como por ejemplo en el caso europeo la regulación de protección de datos personales, que es un tema que impacta muy fuertemente los procedimientos y el tipo de acceso que las autoridades pueden tener a la información y que los mismos proveedores pueden almacenar o pueden compartir. Entonces, eso hace que ya no solamente nos interese a nosotros los Estados Unidos, porque teníamos quizás el 80% o el 90% de los casos ahí. Ya ahora tengo yo que irme a Irlanda porque hay un data center que está en Irlanda, otro data center que está en Luxemburgo y así sucesivamente. O sea, al final del día, toda cadena es tan fuerte como su eslabón más débil y tenemos nosotros todos que intentar impulsar el asunto. Rápidamente, el convenio, como les decía ahorita, tiene tres cosas. Una es una parte de definiciones en la que se definen a los fines del convenio qué significa tal o cual término, qué es un sistema informático, por ejemplo. Otro que es la parte sustantiva, cuáles son esos 10 tipos penales que deben de ser iguales en todas partes. Luego, la parte procesal, que son cuáles son las herramientas que las autoridades, que el Ministerio Público y los órganos de investigación tienen para poder obtener la información que necesitan. Y luego hay otra parte que es la que nos motivó a nosotros a perseguir la adhesión, que es la parte de cooperación internacional. Como nosotros no tenemos tratado de asistencia legal mutua, por ejemplo, con los Estados Unidos, cuando en materia judicial no hay un tratado de asistencia legal mutua, el procedimiento que se utiliza es un procedimiento que se llama comisión rogatoria, en el que si yo al día de hoy, 15 de junio, solicito una información, posiblemente el 30 de junio, pero del año que viene, yo la pueda obtener, porque los procedimientos realmente son bastante largos, tediosos, anacrónicos, realmente no aplican para la velocidad del mundo digital y para la volatilidad de la evidencia. O sea que realmente es el componente más interesante para nosotros. Ese
Sí, gracias. Ese convenio está gobernado por un comité que se reúne 2 veces al año y que establece esencialmente las reglas de juego. Una de las funciones que hace ese comité es analizar problemáticas de hoy en día, problemáticas que van surgiendo, para ver cómo se pueden abordar mediante el uso del convenio. Uno de los temas más recientes, más relevantes, es justamente el tema de la nube. Ahora que ya yo no puedo atribuirle a una persona física, a una persona moral, a una empresa, a un proveedor, no puedo atribuirle que ese dato lo tienes tú y lo tienes en tal lugar, sino que ahora yo no sé dónde está la información y por lo general ni siquiera me interesa dónde está la información. Ellos van moviendo la información de un lugar a otro por conveniencia de muchos tipos, por conveniencia del costo de operación, por el costo de la electricidad, donde tiene ese otro data center es menor, o porque tienen mayores anchos de banda disponibles, o van haciendo balanceo y van copiando de un lugar a otro. Hay muchas razones realmente para que el origen de el lugar donde está almacenada la información sea desconocida. Entonces se crea un grupo de trabajo que para abordar el tema. Finalmente descubrimos en el grupo de trabajo que era imposible con la estructura del convenio manejar el tema, y se decide crear un segundo protocolo adicional. Hay un primer protocolo que tiene que ver con temas de racismo y xenofobia mediante el uso de las redes y la tecnología. Y esencialmente, pues ahora hay un plan de trabajo por los próximos 2-3 años para crear un protocolo que aborde ese tema de manera específica. Ese protocolo, como cualquier otro, pues tendría que pasar un proceso igual de firma y ratificación, y solo aquellos países, aquellos estados que los ratifiquemos, pues podremos hacer cooperación internacional sobre ese tema. Otra ventaja para nosotros es que asociado al convenio existe un proyecto, hay una oficina de creación de capacidades que ellos instalaron en Rumanía y dedican anualmente fondos para hacer proyectos de creación de capacidades. En nuestro caso hay un proyecto que en su segunda edición, que era un proyecto que se llama Acción Global contra el Cibercrimen, en el que se enfocaron en 7 países, esencialmente del sureste asiático y el norte de África, a crear capacidades en la lucha contra el cibercrimen. Luego, por el éxito de ese proyecto, se creó una versión extendida donde se agregaron algunos países. República Dominicana logró ser uno de ellos y en este momento somos el hub regional para toda América del proyecto. Ahora se comienzan a insertar otros países. Estamos entonces esencialmente recibiendo, sobre todo en materia de capacitación, ya hemos hecho algunas capacitaciones para jueces y fiscales. Esta semana tenemos una capacitación de análisis forense para los analistas del laboratorio de la policía, y la idea es esencialmente pues, ir creando ese conocimiento, mantenerlo actualizado en el tiempo. Este es un proyecto que originalmente estaba hasta 2020 con un presupuesto de 10 millones de euros, pero ahora hace unos meses fue extendido por 2 años más y me parece que le agregaron algunos 5 millones de euros más al proyecto. O sea que realmente para nosotros ha sido una enorme ventaja. Como tenemos poco tiempo, voy ya brevemente a comentar el resto del tema. Les decía ahorita que se comenzó por el componente de la persecución del delito. Ahora, ya en los años recientes, comenzamos a mirar el tema de las infraestructuras críticas, el tema de la seguridad, el tema de la prevención. Desde el año 2008 aproximadamente comenzamos con el CICTE a mirar el tema y a intentar crear en el país ese marco. Finalmente, en el 2016 comenzamos a elaborar lo que hoy es ya casi la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Es un documento que ya está terminado, solo en espera del decreto presidencial que lo lance. Y pues va muy de la mano con el tema de República Digital. Nosotros, el gobierno tiene este proyecto para reducir la brecha digital e intentar masificar el uso de la tecnología. Con esa masificación, lógicamente, se amplía la base de riesgo. O sea, mientras más tecnología tenemos en la gente, pues también tenemos un mayor riesgo de comisión de delitos.
esa estrategia también toma en cuenta una resolución de la Organización de Estados Americanos de 2004 que motiva un poco a los estados a tomar medidas con el tema de la prevención y la ciberseguridad. Esta estrategia tiene 4 pilares: marco legal y fortalecimiento institucional, protección de infraestructura crítica nacional e infraestructura TI del Estado, educación y cultura de ciberseguridad, alianzas nacionales e internacionales, y tiene un pilar o mejor dicho, esto es uno de los pilares transversales del proyecto República Digital. Dentro de la estrategia, ya para finalizar, se prevé la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad que va a tener como parte de su estructura un equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática del Estado. La idea es proteger la infraestructura crítica del Estado y aquellos servicios que son de alto interés y de alto valor, como por ejemplo el Archivo General de la Nación, para el Estado. Y también proteger las infraestructuras críticas que están en manos privadas. Parte de la estrategia también es promover que se creen CERTs o CECIRTs sectoriales, tanto privados como en la academia. Por ejemplo, ahora el Banco Central está trabajando en crear un centro para la banca. Entonces, la idea es tratar de promover sobre todo la concienciación. Al final, yo les decía ahorita que el eslabón más débil de una cadena, el punto más débil de una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y en este caso, el eslabón más débil en la cadena del manejo de la información es el usuario, es la persona. Entonces tenemos que crear mucha concienciación de seguridad en la gente. Y de eso se trata un poco esta estrategia. Y por mi parte es todo. Gracias. Enhorabuena, general, por su magnífica disertación y sobre todo por el ejemplo que es la colaboración con estas instituciones del ámbito cultural, que normalmente siempre tenemos una brecha de debilidad en estos temas. No en balde, uno de los problemas fundamentales que hemos abordado recientemente los directores de los archivos nacionales de Iberoamérica precisamente es el problema del tráfico de documentos del patrimonio cultural de los países. Este asunto, conectado con las cibersubastas, es un elemento que hay que controlar porque, desde luego, hay un expolio sistemático del patrimonio de los países. En fin, también las políticas invasivas de algunas instituciones culturales, ¿por qué no vamos a decirlo?, norteamericanas y de algunos países europeos, también contribuyen precisamente hasta que este tipo de delitos se incrementen. Por eso, de verdad, sinceramente, general, mi agradecimiento por su participación. Y sin más, le doy la palabra a la compañera Erika Lazzarini Montalti, que nos va a hablar de la importancia de la seguridad en la gestión documental y de la administración electrónica. Muy buenos días. Primero, agradecer la invitación en este 6º encuentro de Archivo General de la Nación. Y muchísimas gracias por la introducción. Uno de los objetivos que vamos a estar conversando en esta ponencia viene muy ligada de mucho de lo que han comentado los compañeros a través de los conversatorios entre ayer y hoy, ¿no? Uno, evidentemente, todos los retos que existen en cuanto a la digitalización de los documentos y, digamos que su durabilidad en el transcurso de los años. Asimismo, luego de cumplir ese reto de poderse digitalizar de manera oportuna, pues cómo son las políticas, procesos y procedimientos que nosotros podemos contar en cuanto a la seguridad de la información de cada una de las naciones y evidentemente a nivel mundial, porque cada vez más somos obviamente una organización mucho más globalizada. Y en este momento pues vamos a hacer un poco de zoom en cuáles son las buenas prácticas que existen en la industria
para minimizar todo lo que serían lo que nos está ocurriendo actualmente en cuanto a temas de delito informático. Para comentarles un poco, la organización que yo lidero en República Dominicana se denomina Kio Networks, es una organización oriunda de México que se inauguró en el 2002 y actualmente tenemos presencia en México, en España, en Panamá, en Guatemala y evidentemente en República Dominicana. Un elemento significativo es al tener presencia global a través de todas nuestras subsidiarias y obviamente a través de las prácticas de nuestros clientes, nos permite tener un marco de cómo poder abordar, apoyar a nuestros clientes, tanto del sector gubernamental como del sector privado. Esto es un punto donde nosotros como consultores es nuestro objetivo y nuestro pilar fundamental. Obviamente un punto, y venía muy cónsono con lo que conversaban hace un momento, es cómo ha sido el manejo de la ciberseguridad a nivel mundial y específicamente en Latinoamérica, ¿no? Esto ha ido creciendo de manera muy vertiginosa, inclusive si vemos en las diferentes empresas o industrias, a veces ocurre que el Departamento de la Seguridad de la Información es un departamento relativamente nuevo. Quizás hace unos años se veía como… bueno, puede ser, pero ya obviamente es una realidad. Específicamente en el país ya hay departamentos formales de seguridad, pero obviamente hay un reto porque esto está cambiando de manera muy rápida y hay que prepararse porque va a haber un crecimiento bien significativo en todo lo que son los ataques. Quise colocar allí un extracto de que obviamente el gobierno de República Dominicana está trabajando en una política de ciberseguridad. Eso es un punto sumamente importante y que obviamente también nos va a incorporar en las normativas ya existentes, en poder tener un marco donde todas las organizaciones puedan trabajar en función de ello. También un punto importante era la creencia donde a uno no le iba a pasar nada, ¿no? De que uno se sentía protegido, que uno tenía las herramientas, de que no, es que definitivamente a mí no me va a ocurrir. A través de esta lámina, que creo que para muchos de ustedes pueden ser empresas bastante conocidas a nivel mundial, fueron empresas que fueron hackeadas en el 2017 y específicamente en el caso de una serie muy famosa que es Game of Thrones, pasó por un proceso de extorsión para no publicar su última temporada, que al final nunca se supo si en realidad se la habían robado o no. Asimismo, como cuando hubo el robo de todo lo que fue la numeración de las tarjetas de crédito de PlayStation. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, si estas son grandes empresas que tienen un posicionamiento mundial y un departamento de seguridad tan importante, pues es para a veces tener terror con respecto a digamos que los demás mortales, ¿no? El tema de seguridad está creciendo y de ciberseguridad y ciberterrorismo está creciendo de una manera muy exponencial. Obviamente, en este punto es cómo nosotros vamos a conciliar la ciberseguridad, la gestión documental y la administración electrónica. Ayer conversábamos un poco un elemento de cuáles son los retos que tiene la gestión documental y un punto que me pareció súper interesante es que definitivamente el hardware, el software, y lo acaban de mencionar, es algo que va a ser irrelevante. Y digo irrelevante porque realmente aquí lo que importa es el dato, que ese dato prevalezca en el tiempo y porque obviamente es información que forma parte de nosotros como individuos y como humanidad, ¿no? Ese es que si esto como decían ahora, ¿no? Si el teléfono a lo mejor es teléfono y después un dron y después es cualquier cosa, la realidad es que eso nos lleva a la conclusión que lo que nosotros tenemos que tener es normas y procesos que tengamos que desarrollar, cumplir, para que evidentemente cada vez más que haya un avance tecnológico, que eso no nos repercuta de una manera tan significativa que permita que tengamos que obviamente arrancar de cero. Digamos que hacia dónde van los elementos de ciberseguridad, ¿no? Lo que es ciberguerra o ciberterrorismo, inclusive
que a veces a uno le sorprende. Ahorita hay en las dark sides de Internet, hay hasta lo que se denomina Crime as a Service, que son plataformas donde la gente puede correr para poder hacer ataques a otro y ni siquiera lo tienes que tener en eso. Simplemente tú haces como, no sé, como comprar cualquier juego en Internet y así tan sofisticado, y estamos hablando que son personas de todas las edades, hasta personas de 13 a 14 años pueden para nosotros ser un punto de ataque sumamente importante. Obviamente el tema de secuestro de las bases de datos, robos de identidad, robo de datos de usuarios, robo de propiedad intelectual, denegación e interrupción de servicios. Un punto de por qué ocurren las brechas de seguridad, y obviamente el humano es el eslabón más débil. Cuando decimos, bueno, pero ¿por qué ocurren estas brechas? A veces nosotros tenemos grandes tecnologías, pero no necesariamente las mismas fueron configuradas o de la forma óptima, digamos que para tener el 100% de su performance, ¿no? Entonces, por ejemplo, un 42% de las vulnerabilidades ocurren por configuraciones erradas o configuraciones débiles, o por su defecto porque se le colocan password o claves sencillas. Dejaron la clave por defecto. A lo mejor hay un dispositivo que es el que bloquea la seguridad y se sabe que esa marca tiene un password por default y simplemente el que viene a atacar, pues no hubo el cambio y es tan sencillo como había una clave estándar. Obviamente temas de validación, bugs, aplicaciones, instalaciones sospechosas. Bueno, obviamente todo el tema de phishing, muchas de las empresas son infectadas porque, bueno, pasaron un correo masivo a la empresa, el usuario lo abrió y contaminó toda la red de la empresa, ¿no? Entonces, obviamente, y como mencionaba el tema de los phishing, de los correos phishing. Okay. Porque el tema de la seguridad se ha convertido sumamente complejo, y es porque nosotros sufrimos de algo que se llama herramientitis. Y herramientitis porque existen una cantidad de plataformas, software, hardware, que uno puede adquirir para atacar un punto de vulnerabilidad. El problema es que ser especialista en seguridad de la información, y los tecnólogos que estamos aquí sabemos que es un mundo sumamente complejo, y ser experto en todas las plataformas más aún. Entonces, obviamente, y un poco lo que comentaba al inicio de la ponencia, quizás tenemos que hacer un stop y no enfocarnos necesariamente en que el presupuesto anual de una organización venga en qué cantidad de equipamiento yo voy a adquirir, sino que yo tengo que hacer un assessment de mi situación actual y hacer una propuesta en función a qué es realmente lo que yo necesito y a qué le voy a sacar mayor provecho. Yo creo que esto es un dato sumamente significativo, ¿no? El costo promedio de un incidente de seguridad a nivel mundial es el 32% del presupuesto de la seguridad de la información. Tiene que haber quizás un cambio en el hecho de que las empresas, y entiendo que obviamente cada vez más es así, el tema del presupuesto o de la importancia que tiene que tener el área de seguridad tiene que ser la columna vertebral de una organización, y no quizás decir, bueno, déjame ver o vamos a ver, a lo mejor a mí no me ocurre, ¿no? Porque, por ejemplo, un punto importante, y para definir qué es el tema de ransomware, ransomware es la definición de un programa de rescate. Que un programa de rescate significa de que si a una organización o a una persona es atacada a través de un ransomware, hace un secuestro de la información y se pide extorsión para esa información. Se estima que el crecimiento, bueno, el año pasado se pagaron 850 millones de dólares, perdón, en el 2016 se pagaron 850 millones de dólares por ransomware. Y para este año se estima un crecimiento de 8.500% en los mismos. Y esto es una información que inclusive hace como aproximadamente un mes está documentada en Symantec, que se pueden incluir. Entonces, definitivamente, el tema de que cada vez más la información es sensible, la información es importante y es vital para las organizaciones, esto es un punto de muchísima atención. Entonces, para hacer un brief
obviamente el tema del estado actual de los ataques, quizás unos puntos significativos son que hay los tiempos de respuesta, la detección toma demasiado tiempo, existe una extorsión digital a la alza con todo el tema de las criptomonedas y el know-how en el tema de seguridad de la información, como mencionaba hace un momento, no es un punto trivial. Entonces, quizás aquí la reflexión debe de ser que no todas las organizaciones tienen que tener toderos, ¿no? Debe haber una inversión en especialistas de seguridad de la información, pero también a su vez apoyarse en organizaciones que puedan contar con recursos en las diferentes vertientes y que eso también represente un menor impacto obviamente en el presupuesto de las empresas. O sea, dicho después de todo el psicoterror que le acabo de comentar, obviamente tiene que haber un punto de cuál es la estrategia de los elementos de ciberseguridad. Entonces, hay 3 pilares fundamentales: gente, procesos y tecnología. Obviamente siempre el recurso humano, y perfectamente los equipos van avanzando, pero las personas son los que realmente le ponen la estrategia de las organizaciones. Entonces, es importante asesorarse, conocer, y no decir yo me las sé todas. Hay la posibilidad de equivocarse y hay la posibilidad de decir, mira, necesito por favor conocer un poco cuál es la estrategia. Si bien también procesos, no necesariamente hay que certificarse, como mencionaba ahorita en la ponencia anterior, sino también conocer un poco cuáles son los lineamientos, o sea, conocer, por ejemplo, las normativas ISO en todo lo que es la norma de calidad y de seguridad de la información es importante como para también establecer cuáles son los criterios y uno poder tener una estrategia, porque asimismo como actualmente en el país estamos desarrollando y ha venido un vuelco de un crecimiento tan exponencial con el tema de República Digital y de todas las organizaciones gubernamentales que se encuentran en este momento, pues sí, va muy de la mano con toda esta estrategia de las tecnologías de información que tienen que haber, porque si obviamente hace unos años, como mencionaban hace unos instantes, el hallazgo era que las organizaciones a lo mejor no tenían una página web, obviamente, como lo pueden ver que han ocurrido en otros países, a veces pasa que la página web la hackean y colocan cualquier información indebida en su portal. Entonces, esto es un elemento significativo. Un poco, obviamente, lo que les comentaba en línea de la estrategia de seguridad, el tema de gestión de usuarios privilegiados, la gestión de incidentes, que está muy en la línea de la metodología de ITIL, monitoreo, el tema de los móviles, la protección de los malware, la seguridad de la red, o sea, todos estos son detallitos y puntitos que hay que tomar en el checklist de cada una de las organizaciones. ¿Cómo se aplica una óptima metodología de seguridad? La identificación de actividades sospechosas, análisis de posibles incidentes, notificación de los mismos y bloqueo del ataque. Tiene que ser un bloqueo proactivo. ¿Cómo es el comportamiento? Porque a veces pasa de que no te están atacando, como mencionan ahora, necesariamente República Dominicana. Puede venir un ataque de cualquier país asiático, no es algo que venga aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Esto no es un comportamiento aislado. En las organizaciones, tradicionalmente esto viene como un patrón que se comienza a generar de forma mundial. Entonces, ir conociendo los patrones puede hacer una respuesta mucho más acertada y tradicionalmente a veces esto ocurre con lo que se denomina un centro de monitoreo de seguridad, que no es más que el monitoreo de los logs de los diferentes dispositivos, y disculpen el tecnicismo, de los diferentes dispositivos que componen una infraestructura de una organización para poder entender cuál es el comportamiento y poder ser predictivo. Esto viene un poco en la línea. Hay 3 elementos que conforman las arquitecturas, ¿no? Y digamos que esto es un tema perimetral, todos los puntos de firewall,
sistemas de prevención de intrusos, sistemas para denial of service, lo que sería un firewall para aplicaciones web, anti-spam, en la parte de sistemas core, firewall de bases de datos, de privilegios, manejo de eventos, de vulnerabilidades, y en la capa de usuarios, todo lo que sería una prevención de pérdida de data, anti-malware. Como digo, volvíamos al principio, que a veces puede ser un poco confuso, pero aplicando la estrategia correcta desde un inicio puede ser interesante. Esto tiene cuatro vectores o 4 pilares fundamentales. El tema de protección perimetral, que es administración de firewall y prevención de intrusos, prevención y detección de ataques de aplicaciones web, protección de correo electrónico y protección de servicios virtualizados o en la nube. La protección de servicios de tecnologías de información, administración de vulnerabilidades, prevención y detención de ataques a bases de datos, con centralización y correlación de eventos de seguridad, que ahora los mencionaba hace un minuto, protección a usuarios, protección contra amenazas, filtrado de contenido web, protección de dispositivos móviles, prevención de fuga de información y lo mismo de tecnologías de seguridad. Por último, en los elementos de consultoría siempre hay que tener un pie adelante. ¿Cómo? Realizando pruebas de penetración, realizando análisis de aplicaciones de código estático y dinámico, realizando un manejo de vulnerabilidades, haciendo un análisis de la infraestructura y de los logs. Y asimismo, todo esto tiene que venir de la mano con toda la estrategia del gobierno de seguridad que se está realizando. Toda esta forma o estrategia o metodología va alineada a toda la normativa que existente y la que ya se está desarrollando para que todos estemos orientados hacia un mismo marco y tanto la institución pública como la privada podamos manejar un mismo norte o una misma estrategia en cuanto a la normativa de seguridad. Y esto viene con análisis de riesgos, las partes obviamente de estrategia y la gestión de riesgo. En los elementos de cumplimiento, como ya le había mencionado, normas como la 27001 o como la normativa PCI, que obviamente es para el manejo de información sensible de tarjeta de crédito, que esto viene más orientado a todo lo que es el sistema financiero y la banca. Y obviamente esto no es una caja, obviamente esto es un tema de trajes a la medida, siempre amparado como un marco, pero cada organización tiene que estar y ser garante de poder customizar cada una de sus estrategias en función a cuál es su estrategia de negocio, su estrategia de crecimiento, su penetración a la población. Un poco para que, ¿cuáles son nuestras certificaciones? Bueno, somos una organización certificada ISO 27001, ISO 27000 y SAI 16, que próximamente se va a convertir en SAI 18. Y bueno, tenemos más de 250 profesionales en certificaciones acumuladas en todos los elementos distintos de lo que es el área de la seguridad de la información, y somos una organización agnóstica, no posicionamos ningún tipo de fabricante, sino que realmente lo vemos más como un servicio que como un producto en sí. Quizás quería dejarle algunos clientes de referencia, quizás por temas de confidencialidad son clientes más orientados de México que en el mercado de República Dominicana que existen y también en muchas instituciones públicas. Entonces, la realidad es que parte de todo esto, de toda esta conversación y de toda esta ponencia, lo que quería era transmitirles que definitivamente los elementos de seguridad no son un juego, son un elemento crucial. Inclusive una de las tendencias de las organizaciones es que el Departamento de Seguridad está, digamos, en cierta manera en paralelo con también el de tecnología, trabajando de manera de dupla, pero tenemos que, aunque el año pasado nosotros no fuimos punto de ataque de ransomware, realmente puede ser algo que puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, tenemos que poner un punto de atención todos aquellos que somos responsables no solamente en el área de tecnología, sino en el área de procesos de negocio, y más aún todos ustedes que son la parte fundamental de hacia dónde va este país, en poner un punto importante de atención en todos los elementos de seguridad de la información. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Erika. Bueno, decir que Erika, que antes no lo dije y creo que también es importante, es gerente comercial de Kio Networks. Muchas gracias por su ponencia. Que, sin más, bueno, de alguna manera lo que se viene a plantear otra vez más es el marco de globalización en el que se mueve esta cuestión de la seguridad y la necesidad también, me parece, después de la intervención del general y de la propia Erika, es la necesidad también de implicar a otro elemento fundamental en este campo, como son las cancillerías de los países y la suscripción de convenios internacionales, cuantos más posibles, porque estamos hablando de la internalización de un fenómeno como es el ciberdelito, que está, claro, muy vinculado a los procesos de globalización que vivimos en todo el mundo. Y sin más, le damos la palabra a Óscar Frías, que es director del Departamento de Tecnologías de las Comunicaciones del Archivo Nacional, que nos va a hablar de la importancia del cloud computing y la gestión de los documentos electrónicos en el Archivo General de la Nación. Muy buenos días. Un tema de actualidad, el cloud computing. Es un cambio de paradigma en las tecnologías de la información y la comunicación. El cloud computing tiene diferentes definiciones: la nube, información, servicios de software, etcétera, etcétera. De mi punto de vista, yo he querido tomar esta definición de la National Institute of Standards and Technology, que explica que el modelo que permite el acceso bajo demanda a una serie de recursos informáticos compartidos, redes, servidores, sistemas de almacenamiento, aplicaciones y servicios que pueden ser rápidamente aprovisionados y puestos en funcionamiento con un mínimo esfuerzo de gestión. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas hoy en día no requieren de tener un departamento de TIC, sino que todo se está moviendo hacia la nube. Empresas que se están dedicando, como el caso de Kio Network, Claro Cloud, a dar ese tipo de servicio de aplicaciones. Eso minimiza costos en la empresa, tanto del sector privado como del sector público. Tiene sus riesgos. Los informáticos hoy en día se están especializando en esta materia, en la materia del cloud. Yo voy a tratar de explicar, porque sé que hay personas aquí de las áreas de archivo, aplatanar mi presentación, ir haciendo algunos conceptos y dando algún tipo de recomendación sobre la seguridad y el servicio del cloud. Hay diferentes tipos de servicios en el cloud. Hay un cloud público, como lo pueden ver aquí, perdón. Hay un cloud público, un privado, un híbrido y uno de comunidad. Ese cloud público, como les puedo explicar aquí, sirve a una organización con su propia infraestructura, el cloud privado, perdón, y dota de servicios a dichas organizaciones o a los clientes de esta. Un ejemplo, en el caso nuestro, que tenemos un data center, nosotros podemos ofrecer informaciones a través de un cloud privado. Las empresas que nos ofrecen servicios, nosotros podemos mover físicamente toda la infraestructura tecnológica hacia la empresa que está ofreciendo el servicio del cloud y tener nuestros servidores en esa infraestructura. Luego hay una nube comunitaria que es compartida con otras instituciones. También existe la nube pública, que es la infraestructura y recursos lógicos, y la nube híbrida, que es una composición de ambas nubes, privada o pública o comunitaria. Diferentes características que pueden tener el cloud. Una de ellas es la escalabilidad, la seguridad, el rendimiento, la disponibilidad y los costos. Quiero hacer una referencia sobre lo que ha pasado en el mundo de las tecnologías de información. Fíjense que no es un concepto nuevo, es un cambio de paradigma en el servicio de las TIC. Pero el concepto inició en el año 1979 con la empresa MSID, que empieza a promocionar la primera nube privada. República Dominicana es un país que tiene la primera catedral en América, la primera universidad autónoma y el primer hospital. En nuestro país llegó el primer computador
en América. Llegó en el año 1955, cuando se celebró la Feria del Mundo, que celebró Rafael Leónidas Trujillo sobre la Feria de la Paz. A partir de esa fecha, en el año 1955, vino una revolución tecnológica en el país. El sector privado y el sector público comenzaron un proceso de automatización. Rentas internas, que hoy es llamado impuesto interno, inició también ese proceso con el primer computador, el UNIVAC. Así lo hizo el Central Romana y lo hicieron las empresas del sector privado. ¿Qué quiere decir? Que las tecnologías inician el boom después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1944. Pero nuestro país no está muy lejos de esa evolución tecnológica o revolución tecnológica que existió a nivel mundial. En el 2006, ese concepto de servicio de la nube inicia con Amazon, que puede decirse que Amazon lanzó la computación en la nube tal y como se conoce hoy en día. Fueron los pioneros con el paradigma, no con la idea. Y en el 2007 aparece la primera release de Dropbox, con este almacenamiento en la nube personal. Y en el 2008 se pone a disposición al público 38 países el producto de almacenamiento en la nube de Microsoft, SkyDriver y recursos OnDrive. Y en el 2012, apenas hace 6 años, Google lanza su servicio Google Drives. En el año 2013 ya tiene unos 120 millones de usuarios. Una de las preguntas que yo le hago en mis clases, soy académico y en muchos foros, ¿qué vamos a hacer con tanta información que se está produciendo en la era digital? ¿Ustedes imaginan cuántas fotografías se han tomado en este evento? ¿Cuántos celulares se han llenado y han borrado fotos y videos? ¿Qué tipo de información es válida para conservar en los archivos digitales? Entonces, creo que es donde se debe de trabajar para conservar una información de calidad. Hay muchas informaciones en las redes que no son útiles en este momento. Creo que es una incógnita que se debe de resolver en ese sentido. El costo en la nube. Todavía la nube, como es un cambio de paradigma, es algo nuevo en esta era, tiene unos precios muy elevados para el sector público y para las empresas del sector privado. En el caso de las empresas, hay que tener en cuenta el costo de licenciamiento. Ya eso cambió totalmente. Cuando usted compraba una licencia de software de Microsoft, a usted le entregaban un documento físico. Y ese documento físico usted lo registraba en la computadora y como se trabajaba de manera local, usted podría durar 1 año, 2 años con ese servicio. Ya el servicio te lo dan en línea. Porque como estamos todos conectados, esa conectividad del licenciamiento, la empresa te lo ofrece en línea. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Que en el momento que la empresa no hace la actualización de ese licenciamiento, automáticamente se te cae el servicio. Antes los informáticos truqueábamos. De cierta forma nos la buscábamos para resolver el problema. No es que somos piratas, ¿eh? Yo no soy pirata. Si por ahí está la gente de copyright. Pero había que resolver porque no hay recursos y tú tenías que romper con eso. Nos la han puesto difícil, mi hermano. Muy difícil. Porque es que todo el mundo está conectado y te vive monitoreando y auditando. Don Roberto, yo no tengo manera de hackear ahora. Así que busque esos chelitos, de esos licenciamientos que a veces necesitamos nosotros. Bueno, código abierto es la tendencia. Lo dije en mi exposición de ayer, la gente de la OCTIC tiene que hacer y empujar en ese sentido sobre la ley de desarrollo de software. Tenemos que tener un marco legal en República Dominicana. Estamos muy atrás sobre eso. Entonces, ese marco legal de la ley de desarrollo de software permite que el 80% del software sea desarrollado por mano de obra dominicana.
Oigan eso, una revolución en nuestro país, tanto para el sector privado como para el sector público. Hoy en día República Dominicana está pagando de licenciamiento, y eso lo pueden consultar en un capítulo que tiene el Banco Central, más de 2.000 millones de pesos al año en actualizaciones de software, en licenciamiento. Hay un producto llamado SAP que lo utiliza el sector industrial en República Dominicana y constantemente tienen que pagar licenciamiento por ese producto. Yo creo que ya es el momento de que esa ley pueda ser promulgada. Quiero dejar eso porque de verdad que es una inquietud personal que tengo, porque trabajé con la ley hace 14 años, hay que actualizarla, pero tenemos que tener un marco legal. No podemos seguir trabajando de manera aleatoria y creando software que no estén certificados a nivel internacional. Bien, cuando es gratis, siempre he dicho, nada es gratis en la vida, y más en un sistema capitalista. Nada es gratis. En los sistemas capitalistas el negocio está ahí, si no pregúntenle a Bill Gates, que quiso hacer un monopolio en Estados Unidos. Cuando es gratis te dan un ejemplo, como un caramelito. 5 gigas te da Microsoft, eso es el 2015. Google Drive te da 15 gigas. El iCloud Drive te da 5 gigas y Amazon te da 5 gigas y el Dropbox te da 2 gigas. Pero ¿qué hacemos hoy en día con 2 gigas? No se hace nada, hermano mío. Y más una empresa no puede hacer nada. Si yo no puedo tomar un servicio en la nube por la situación del costo que existe en este momento. Fíjense lo que cuesta 1 terabyte. Eso para Kio, para Claro, para todas las empresas que se están instalando en República Dominicana, que puedan buscar una forma de concientizar esos precios. 1 terabyte, fíjense, 1 gigabyte, en 1 gigabyte pueden almacenarse 400 fotos. En 100 gigabytes, 40.000 fotos. Y en 1 terabyte, 400.000 fotos. Miren el precio. Por 1 terabyte de almacenamiento, en Microsoft te cobran $7. En Google Drive, $10. Dropbox, $10. Y en iCloud Drive, $20. Nosotros tenemos en el archivo 300 terabytes. Calculen por ahí. Sí, es una limitante para un país subdesarrollado poder dar el salto hacia el cloud. La seguridad en la nube. Es un tema también que hay que trabajarlo, como lo dice el general de brigada, colega, ingeniero también Claudio Peguero. Ya tenemos un marco legal, pero yo quise presentar en este slide diferentes riesgos que hay en la seguridad del cloud. Y la voy a explicar y voy a dar mis recomendaciones. El acceso de usuarios con privilegios. ¿Qué quiere decir eso? Es el procesamiento o tratamiento de datos sensibles fuera de las instalaciones de la empresa que conlleva un riesgo inherente. Mis recomendaciones: consensuar con el proveedor de usuario que tendrá acceso a esos datos para minimizar así los riesgos que hay en los usuarios con elevados privilegios. Pero no es ese solamente uno de los riesgos. El cumplimiento de normativo, que no lo tenemos. Muchas veces como empresa tenemos que estar a expensas de la empresa que nos está dando el servicio. Los clientes son la última instancia responsable de la seguridad e integridad de sus datos. ¿Qué yo recomiendo? Que los prestadores de servicios tradicionales se hallan sujetos a auditorías externas. Tú tienes mi dato, tú tienes mi información. Tú tienes que permitir que yo te audite, porque yo no sé si tú me estás haciendo un puente de esa información y la estás transfiriendo hacia otro sitio. No quiero pescar en dudas, sino en la confianza, como así lo dijo Severino. Hay que tener confianza. Pero también yo tengo que proteger la empresa como gerente en el área de tecnología. Y eso sucede muchas veces. Bueno, ustedes lo han visto a nivel político, a nivel mundial. El espionaje de la información.
Entonces yo tengo que auditar. Tienen que permitirme dentro de ese marco legal, como empresa que estoy recibiendo el servicio, de auditar si se están llevando a cabo, se están cumpliendo, a través del contrato que se han hecho, se están cumpliendo esas normativas. Aislamiento de los datos. ¿Cuál es el concepto y el riesgo en ese sentido? Los datos de distintos clientes comparten infraestructura. Eso sucede. Si yo puedo tener un servidor físico en el cloud y en ese servidor puede estar compartiendo sus recursos varias empresas. Ahí hay un riesgo de que esa información en un momento dado, otra empresa que está compartiendo ese recurso la pueda obtener. Mi recomendación, el prestador de servicio debe garantizar que los datos en reposo estarán correctamente aislados y por personal experimentado. Otro riesgo dentro de la seguridad de la nube, la recuperación de la información. Los proveedores de servicio deben de tener una política de recuperación de datos en caso de desastre. República Dominicana, no problem, no pasa nada. Siempre tenemos un problema. Estamos en la parte de los ciclones, en el periodo. Y estamos ubicados con situaciones de riesgos de desastre, como los temblores de tierra, los sísmicos, la parte de las tormentas. ¿Cómo un proveedor de servicio me va a recuperar esa información? Mi recomendación, se deben exigir a los proveedores de datos sobre la habilidad de una recuperación completa y el tiempo que podría tardar eso. Muchas empresas que se están instalando acá me están dando el servicio de manera local, pero no es. Entonces cuando yo le digo, dame el servicio de la seguridad, yo puedo recuperar esa información. Me dice, no, yo te lo puedo replicar a Miami, o te lo puedo replicar a Centroamérica, pero ya eso tiene otro costo de la replicación. Sí. También me dice, es que nosotros estamos ubicados geográficamente en una zona muy alejado del mar, que geográficamente es un búnker, que no va a pasar nada. Señores, vimos la situación que pasó en Haití recientemente. Sí. Nosotros somos muy vulnerables como país a los riesgos que yo mencioné anteriormente. Entonces, es algo que hay que tener muy en cuenta en esta recomendación para poder recuperar esas informaciones. Soporte investigativo. La investigación de actividades ilegales en entornos del cloud pueden ser una actividad casi imposible de hacer. Que el proveedor garantice que los logs y los datos de las incidencias de gestión de una forma centralizada, yo pueda ver mis logs. ¿Qué son los logs a nivel de tecnología? Cada cosa que usted hace en un celular o en un dispositivo, se guarda una bitácora de lo que está sucediendo. Entonces yo como empresa quiero saber qué está pasando en el cloud con mi servicio. Si hay una persona que me está hackeando, si hay alguien que está accesando esa información, si la misma empresa está utilizando esos datos. Entonces, ese fichero que se genera todos los días tiene que ser auditado por la empresa que le están dando el servicio para contrarrestar cualquier situación que pueda suceder en el momento. Perdón. ¿Podemos tener confianza en el cloud? No hay de otra. No hay de otra, hermano. ¿Qué yo te puedo decir? Si eso es lo que hay. Hay que montarse en la ola. No te puedo decir, no, hay que montarse en la ola. Ahora hay que minimizar los riesgos. Totalmente hay que minimizarlo porque tú vas a tener riesgo. Aquí están los comandantes en jefe. Ellos son los que llevan las políticas de Estado y tienen que garantizar a las instituciones en República Dominicana, en el caso de que exista un delito informático, cómo detectarlo y cómo entonces accionar en sentido de esa situación. Pero no hay de otra, hay que hacerlo. La seguridad en la nube es casi igual a la seguridad interna. Aspectos de seguridad en el cloud pueden ser resueltos con las herramientas actuales de las empresas y si se elige un proveedor del cloud computing
de calidad. La seguridad será igual o incluso mejor en la nube que en una gestión interna. Eso es cierto. Sí. Hay otras partes ahí que quiero, por el tiempo tengo que acelerar un poco, porque me falta el tema de lo que es de documentos electrónicos. Algunas recomendaciones de seguridad: no utilizar la nube para almacenar información sensible, algo que le digo yo mucho a todos. Ahí hay un grupo, protocolo, y la suben. Tienen que saber qué información van a publicar en la nube, porque ustedes están utilizando un servicio gratuito. Hotmail, las redes sociales, es gratuito, lo dije anteriormente, le dan 5 gigas o 10 gigas en algunos casos, pero esa información que usted subió no es suya. Y dije que una de las cosas que veo en la revolución de la tecnología y en el caso de la nube y de las redes sociales, desde mi punto de vista, es una estrategia de Estado de los países desarrollados, que inició después que se cayeron las Torres Gemelas en Estados Unidos. A partir de ahí vino la revolución de dar acceso a ese tipo de tecnología. Eso fue planificado. Dijeron, hay que darle un servicio gratuito a la ciudadanía para saber o para minimizar el riesgo de los atentados que pueden hacer a los países desarrollados. Nosotros estamos monitoreados. Usted coge un avión y prende un celular donde usted está o se conecta a su correo y ya saben dónde usted está físicamente. Entonces, es parte también de lo que es un tema que se debería debatir, pero es una estrategia de seguridad a nivel nacional el dar esa facilidad, porque usted no se ha hecho una pregunta nunca: ¿y por qué no me cobran por usar Hotmail o Gmail o Facebook? Si ya ellos tienen bancos de datos almacenados en sus países y analizan esa información. Entonces, como usuario personal, esa es mi recomendación: cambie sus contraseñas constantemente para tener más seguridad. Hay gente que pone la contraseña 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¡Ay, mamacita! ¡Qué chévere! No se la ponga tan fácil, un poquito más complicada, porque le van a hackear las informaciones. Entonces, es parte de la seguridad. Ahí doy un cuadro. Gestión de documentos electrónicos. Un concepto. ¿Qué está haciendo el archivo en ese sentido? El archivo tuvo una visión a través de don Roberto hace 8 años y creó un departamento de gestión de documentos electrónicos, y el departamento de planificación creó automáticamente, ellos van ahí y crean un procedimiento y un manual. Y yo quise traer esos pasos, lo que hace el archivo, la institución. La institución lo que hace es lo siguiente: ¿cómo se crea el documento electrónico? A través de los medios tecnológicos. Cuando usted trabaja en Word o Excel o PowerPoint, usted está creando un documento electrónico. Está tomando una fotografía, está creando un documento electrónico. Ya en el archivo hay un procedimiento ¿qué es lo que vamos a guardar? Los clasifican. Hay un sistema que vincula el documento electrónico con una descripción archivística, que es este paso que se está haciendo en el archivo. Hay autenticar el documento. Ahí entramos entonces. Ya se están haciendo los acuerdos para introducir en el Archivo General de la Nación la firma digital y autenticar ese documento. Y luego la conservación. Yo pensaba que todos los documentos se pueden conservar, documentos electrónicos. Me dijeron que no, los archiveros. No, papá, no podemos guardar toda esa información. Y yo le pregunto, ¿y los chismecitos que hay en Facebook y esas cosas? Que se crean. ¿Se puede? No. Entonces ellos clasifican y saben lo que debe de conservarse. Y luego, a través de un sistema del portal nuestro, se hace la difusión, difundir la información hacia afuera y de manera interna. Si no lo aburrí, le doy muchas gracias y hasta aquí llegó mi presentación. Muchas gracias. Hemos llegado al fin de esta primera parte del panel. Podemos sacar de la intervención de Huáscar algunas conclusiones. La primera de ellas es que la seguridad no está reñida con la existencia de un pool de empresas que garanticen también el servicio en estos campos por parte de la empresa privada, y que la colaboración entre el sector público y el privado es posible.
y una cuestión que también me gustaría poner sobre la mesa, que es el tema de la cooperación internacional en materia de seguridad, también de este tipo de cosas, en territorios, en zonas como el Caribe, en el cual tenemos constantes fenómenos naturales que amenazan no solamente las comunicaciones, sino también los propios soportes magnéticos en los que la información se recoge. Bueno, sin más, hacemos un descanso que creo que pueden ser 30 minutos, ¿no? Si no me dicen nada. ¿O 20 minutos? Bueno, pues